El santo del día, San Francisco de Borja. La familia Borja era una de las más célebres del Reino de Aragón, España. Alcanzó fama mundial cuando Alfonso Borja fue elegido papa con el nombre de Calixto III. Y a finales del mismo siglo, hubo otro papa Borja, Alejandro VI, quien tenía 4 hijos cuando fue elevado al pontificado. Así es que dentro de su linaje, Francisco de Borja y Aragón, nuestro santo, fue nieto de un papa, Alejandro VI, y de un rey, Fernando, y además primo del emperador Carlos V. Una vez que hubo terminado sus estudios a los 18 años, Francisco ingresó en la corte de este último. Por entonces ocurrió un incidente cuya importancia no había de verse sino más tarde. En Alcalá de Henares, Francisco quedó muy impresionado a la vista de un hombre a quien se conducía a la prisión de la Inquisición. Ese hombre era Ignacio de Loyola. San Francisco se casó a los 19 años con Leonor de Castro y tuvo 8 hijos. Al año siguiente recibió del emperador el título de Marqués de Lombay. A los 29 años, Carlos V le nombró virrey de Cataluña, cuya capital es Barcelona. Años después, Francisco solía decir: Dios me preparó en ese cargo para ser general de la Compañía de Jesús. Allí aprendí a tomar decisiones importantes, a mediar en las disputas, a considerar las cuestiones desde los 2 puntos de vista. Si no hubiese sido virrey, nunca lo hubiese aprendido. En el ejercicio de su cargo consagraba a la oración todo el tiempo que le dejaban libres los negocios públicos y los asuntos de su familia. Los personajes de la corte comentaban desfavorablemente la frecuencia con que comulgaba, ya que prevalecía entonces la idea de que un laico envuelto en los negocios del mundo cometía un pecado de presunción si recibía con demasiada frecuencia el sacramento del cuerpo de Cristo. En una palabra, el virrey de Cataluña veía con otros ojos y oía con otras orejas que antes. Hablaba con otra lengua, porque su corazón había cambiado. En Barcelona se encontró con San Pedro de Alcántara y con el beato jesuita Pedro Fabré. Este último encuentro, veremos después, fue decisivo para Francisco. El mismo año que fue nombrado virrey de Cataluña, Francisco recibió la misión de conducir a la sepultura real de Granada los restos mortales de la emperatriz Isabel. Él la había visto muchas veces rodeada de aduladores y de todas las riquezas de la corte. Al abrir el ataúd para reconocer el cuerpo, la cara de la difunta estaba ya en proceso de descomposición. Francisco entonces tomó su famosa resolución: no servir nunca más a un señor que pueda morir. Comprendió profundamente la caducidad de la vida terrena. Algunos años más tarde, estando enferma su esposa, pidió a Dios su curación, y una voz celestial le dijo: tú puedes escoger para tu esposa la vida o la muerte, pero si tú prefieres la vida, esta no será ni para tu beneficio ni para el suyo. Derramando lágrimas respondió: que se haga vuestra voluntad y no la mía. La muerte de doña Leonor, su esposa, fue un gran dolor para Francisco. El más joven de sus 8 hijos tenía apenas 8 años cuando murió doña Leonor. Ese mismo año el beato Pedro Fabré se detuvo unos días en Gandía y Francisco hizo los ejercicios espirituales de San Ignacio. El 2 de junio hizo los votos de castidad, de obediencia y de entrar en la compañía de Jesús. El beato Fabré partió de ahí a Roma, llevando un mensaje del duque a San Ignacio, comunicando al fundador de la Compañía de Jesús que había hecho voto de ingresar en la orden. San Ignacio se alegró mucho de la noticia. Sin embargo, aconsejó al duque que difiriese la ejecución de sus proyectos hasta que terminase la educación de sus hijos, y que mientras tanto tratase de obtener el grado de doctor en teología en la Universidad de Gandía. También le aconsejaba que no divulgase su propósito, pues el mundo no tiene orejas para oír tal estruendo. Francisco obedeció, pero al año siguiente fue convocado a asistir a las Cortes de Aragón, lo cual estorbaba el cumplimiento de sus propósitos. En vista de ello, San Ignacio le dio permiso para que hiciese en privado la profesión. 3 años después, en 1550, cuando todos los hijos del duque estaban ya colocados, partió este para Roma, se encontró con San Ignacio y después de renunciar al ducado de Gandía ingresó en la Compañía de Jesús a la edad de 44 años. 4 meses más tarde volvió a España y se retiró en una ermita de Oñate, en las cercanías de Loyola. Desde ahí obtuvo el permiso del emperador para traspasar sus títulos y posesiones a su hijo Carlos. Enseguida se rasuró la cabeza y la barba. Tomó el hábito clerical y recibió la ordenación sacerdotal en la semana de Pentecostés
en 1551. El duque que se había hecho jesuita se convirtió en la sensación de la época. El Papa concedió indulgencia plenaria a cuantos asistiesen a su primera misa, y la multitud que congregó fue tan grande que hubo que poner el altar al aire libre. Su propósito de renunciar a los honores se vio también probado en la vida religiosa. Carlos V lo propuso como cardenal, pero Francisco no aceptó. En cierta ocasión en que se había abierto una herida en la cabeza, el médico le dijo al vendársela: «Temo, Señor, que voy a hacer algún daño a vuestra gracia». Francisco le respondió: «Nada puede herirme más que ese tratamiento de dignidad que me das». Después de su conversión, el duque empezó a practicar penitencias extraordinarias. Era un hombre muy gordo, pero su talle empezó a estrecharse rápidamente. Aunque sus superiores pusieron coto a sus excesos, San Francisco se las ingeniaba para inventar nuevas penitencias. Más tarde admitía que, sobre todo antes de ingresar en la compañía de Jesús, había mortificado su cuerpo con demasiada severidad. Desde el momento de su conversión, San Francisco de Borja, canonizado en 1671, cayó en la cuenta de la importancia y de la dificultad de alcanzar la verdadera humildad, y se impuso toda clase de humillaciones a los ojos de Dios y de los hombres. Cierto día en Valladolid, donde el pueblo recibió al santo en triunfo, el padre Bustamante observó que Francisco se mostraba todavía más humilde que de ordinario y le preguntó la razón. Él le replicó: «Esta mañana durante la meditación caí en la cuenta de que mi verdadero sitio está en el infierno, y tengo la impresión de que todos los hombres, aun los más tontos, deberían gritarme: ve a ocupar tu sitio en el infierno». Un día confesó a los novicios que durante los 6 años que llevaba meditando la vida de Cristo, se había puesto siempre en espíritu a los pies de Judas, pero recientemente había caído en la cuenta de que Cristo había lavado los pies del traidor, y por ese motivo ya no se sentía digno de acercarse ni siquiera a Judas. San Francisco no se dejó engañar por el mundo. Sabiéndose nada, confió todo en Jesucristo y logró la santidad. Fue canonizado en 1671. En mayo de 1931, su cuerpo, venerado en la casa religiosa de Madrid, fue quemado en el incendio que causaron los revolucionarios. San Francisco de Borja ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios.